Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza, al sermón principal, la parte central de nuestro culto de adoración al Señor, en donde nos exponemos y dejamos que Dios hable por medio de su palabra predicada. Así que les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Luego vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Hechos, capítulo 18. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos de manera expositiva, capítulo a capítulo. Nos corresponde esta porción en Hechos capítulo 18 y vamos a leer los versos del 12 al 21. Hechos capítulo 18, versos 12 al 21. Dice la palabra del Señor. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta mañana y damos inicio a nuestra enseñanza. Amado Padre, Señor, estamos muy agradecidos contigo por la oportunidad de estar reunidos como pueblo, como iglesia, para adorarte, para exaltar tu nombre. Reconocemos que es por tu gracia y misericordia que has tenido para con nosotros y que es posible solamente en los méritos de la obra de tu Hijo amado, a quien enviaste a morir en una cruz por nuestros pecados. Padre Celestial, queremos pedir la llenura, la asistencia, la iluminación de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento para entender tu palabra predicada. Edifica, Padre, por favor, a tu pueblo por medio de tu palabra. Exhórtanos, instrúyenos, enséñanos, para poder darte la gloria y la honra de mejor manera y poder vivir como debemos vivir, para poder andar en el Espíritu. Y rogamos también, como lo hacía nuestro hermano hace unos momentos, para que aquellos en este lugar que no te conocen, que no se han arrepentido, que no han creído en el Evangelio, puedan ver la gloria de Cristo, su necesidad de salvación. Puedas tú, Señor, tener misericordia de ellos y traerles a la fe y que puedan ser unidos a este tu pueblo. Gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdame en medio de mi debilidad y que seas tú siendo glorificado por tu Espíritu en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Desde hace unos días está causando gran revuelo político en nuestro país la mención por parte del presidente de la República sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una herramienta legal para modificar la Constitución política vigente
ya que en su concepto debe hacerse por una serie de razones que no viene al caso explicar ahora. El asunto es que esta mención inquieta aún a la iglesia de Cristo, porque aunque no somos del mundo, vivimos en él. Y es relativamente fácil, por nuestro acceso a las redes sociales y a las noticias, querer participar y tomar partido en estos temas e incluso hacer algo de activismo ahí por los lados. Hay otros en la iglesia, o hay iglesias que incluso van más lejos y consideran que la iglesia debería estar alzando su voz y ayudando en la mediación de estos asuntos que tienen que ver con temas sociopolíticos y culturales. Mientras que hace unos siglos la iglesia discutía y tomaba partido en asuntos que principalmente tenían que ver con fe, con doctrina, con práctica, hoy la iglesia ha abrazado la idea de que debemos descender al contexto cultural para poder ministrar el evangelio adecuadamente en nuestro tiempo. Un reconocido maestro neocalvinista hace poco disertaba en la iglesia sobre cómo podían tratar y reconciliarse asuntos entre negros y blancos en las iglesias de los Estados Unidos. Pero como veremos en nuestro texto de hoy, la iglesia del Señor debe continuar con la comisión que le ha sido entregada por su Señor y cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a hacer parte o vamos a tener contextos culturales convulsos, llenos de impiedad, de injusticia, pero nuestro llamado no cambia. Debemos ministrar y anunciar a Cristo aún en contextos injustos. Y ese es el título que lleva la enseñanza en esta mañana, ministrando en un contexto injusto. Y esta enseñanza vamos a verla en dos encabezados principales. Número uno, el contexto en Corintio, y número dos, la respuesta al contexto. Así que sea el Señor ayudándonos, y vamos a iniciar con el punto número uno, el contexto en Corinto. Eso lo vemos en los versos 12 al 17 de nuestro texto. Versos 12 al 17 de nuestro texto. Nuestro texto comienza mencionando a Galión, siendo procónsul de Acaya. Acaya era la provincia romana donde se encontraba la ciudad de Corinto. Recordemos que es ahí donde el apóstol Pablo ha estado ministrando, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Galión era el hermano mayor del famoso filósofo Séneca, que tal vez usted lo ha escuchado mencionar en los libros de historia, en lo que veíamos en el colegio. Un procónsul era un funcionario del gobierno romano que tenía autoridad civil y militar sobre una provincia o región. Básicamente Galión era la autoridad o gobernante según el funcionamiento del sistema político romano. Para que se entienda, vamos a hacer un paralelo que no es del todo exacto, pero es como si Galión fuera el gobernador, ¿sí? O sea, que aquí tenemos regiones, Antioquia tiene un gobernador, bueno, Galión era el gobernador de Acaya, esa era la región, y allí en Acaya estaba Corinto. En este contexto, en Corinto, sabemos que los judíos incrédulos habían rechazado el mensaje del evangelio y se habían endurecido ante la realidad innegable de que Jesús era el Cristo. Tomaron a Pablo, ¿sí?, nuevamente, como ya lo habían hecho sus pares en Filipos, y lo llevan ante Galión para que fuese juzgado. O sea, nuevamente el apóstol Pablo es tomado por la fuerza y es llevado para ser juzgado. Y como era costumbre, su modus operandi era la calumnia, ¿sí? Ellos llevan a Pablo y comienzan a decirle a Galión que Pablo predicaba que se debía adorar a Dios en contra de la ley judía. Hermanos, estas acusaciones simple y llanamente eran mentiras.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que nosotros predicamos y anunciamos, no cambia la ley. Estoy hablando de la ley de Dios. De hecho, el Evangelio es el cumplimiento de la ley. Pero el pecado y la dureza de los judíos no les permitía aceptar esa verdad. No les permitía aceptar la verdad de que eran ellos quienes no habían podido cumplir la ley y necesitaban el Salvador. Bueno, Jesucristo no vino para cambiar la ley, sino para cumplir la ley y así dar salvación a todos nosotros. Porque somos nosotros los que no hemos podido cumplir la ley. El Señor Jesucristo claramente dijo esto, por ejemplo en Mateo capítulo 5, verso 17, cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. He venido para cumplir. Entonces, la ley, como dice en otra parte de la Escritura, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es la que nos deja convictos de pecados. La ley es la que nos muestra nuestra incapacidad para agradar a Dios. Y la ley es la que nos condena por nuestros pecados. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a buscar al Salvador, a Jesucristo, que es el único que pudo cumplir la ley de manera perfecta. Piénselo por un instante. Comencemos con el primer mandamiento de la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya con eso, ya el ser humano va mal. ¿Sí? En el transcurso de nuestra vida, hemos mentido, hemos robado, hemos sido iracundos, hemos sido lujuriosos, envidiosos, codiciosos. ¿Quién entonces podría salvarse por el cumplimiento de la ley? ¿Quién puede decir: heme aquí, yo soy limpio, no tengo pecado? ¿Quién puede decir eso? Ahora, yo no dudo que alguien pueda decirlo, porque el pecado es tan engañoso que engaña al ser humano sobre su propia condición. Una vez, compartiendo, anunciando el Evangelio de Cristo, una persona, yo le hice esta pregunta: ven, ¿tú has cumplido los 10 mandamientos de la ley de Dios? Y él dijo: sí, yo los he cumplido. Pero wow, o sea, la persona más correcta sobre la tierra. Bueno, la Escritura claramente declara que no hay justo ni aun uno. Que todos hemos pecado y por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Evangelio viene precisamente como ese remedio, como esa solución para el ser humano incapaz de cumplir la ley santa, pura y perfecta del Señor. Pero eso el judío no lo quería aceptar. De hecho, Pablo, hablando sobre los judíos, en Romanos capítulo 10, deja claro exactamente lo que les pasaba. En Romanos 10, verso 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, claramente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. ¿Sí? Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y mire lo que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, el incrédulo desecha el remedio, la manera que Dios ha dado para poder agradarle y ser salvo. El ser humano rechaza eso porque quiere establecer su propia justicia, porque quiere establecer su propio método, su propia manera. En el caso de los judíos, salvarse por medio del cumplimiento de la ley, con especial énfasis, ni siquiera en la ley moral, sino en la ley ceremonial. Ellos querían salvarse por obras, y ese es el problema del ser humano. En su corazón, él cree que puede agradar a Dios por obras. Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la ley, en realidad, nos deja convictos de pecado para que vayamos a Cristo, reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos que Él sea quien nos salve, que Él sea quien nos limpie de pecado.
Pablo termina ese texto en Romanos 10 diciendo lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Pero los judíos no querían aceptar ese mensaje, no querían aceptar lo que Dios había dicho sobre ellos y sobre todos los seres humanos. Entonces Galión, por su parte, en representación del gobierno romano, decide no tomar partido, ¿sí? Él alega que no había ningún incumplimiento judicial de la ley romana, sino que era algo interno de la religión judía. Él dice, no voy a hacer nada, ese no es mi problema, eso es problema suyo. Mire, hasta este momento de la historia, el cristianismo en Roma todavía no estaba prohibido. El cristianismo en Roma en este momento era una secta del judaísmo. O sea, el cristianismo era visto como una secta del judaísmo, así como los saduceos, así como los fariseos. Ahora tenemos el cristianismo, o sea, una secta más del judaísmo. Más adelante, el cristianismo sí sería prohibido con el emperador Nerón, ¿sí? Así que hábilmente Galión opta por escabullirse del problema, y no por razones de justicia, como lo vamos a ver, no porque él era muy justo, sino seguramente por razones de conveniencia. Él no quería esos problemas en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Galión da este veredicto? Esto es lo que llamábamos un juicio sumario, y básicamente exculparon o exculpó a Pablo, ¿no? No está cometiendo ningún crimen, no está cometiendo ningún delito contra la ley romana. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento los judíos, nuestro texto dice que los griegos, pero digamos en el original lo que se dice es todos ellos, o sea, no fueron solamente los judíos helénicos, sino que fueron todos los judíos que llevaron a Pablo, en su frustración por el juicio recibido, o sea, no les pareció lo que dijo Galión, y ante el temor de tocar a Pablo, porque alguno dirá, bueno, ahí dice que los judíos tomaron a Sóstenes, ¿y por qué no cogieron a Pablo? No, porque a Pablo fue el que llevaron, sí, pero es que ya Galión había dicho, pues, no hay ningún crimen en él. Entonces, por temor de tomar a Pablo, pero con la frustración de que no les habían dado el veredicto o el juicio que ellos esperaban, comienzan a desquitarse con Sóstenes, el principal de la sinagoga, y empiezan a golpearlo salvajemente delante del mismísimo Galión. O sea, ahí en el tribunal comienzan a golpear a Sóstenes. ¿Y qué hace Galión? El representante de la ley, el representante de la justicia, el que daba veredicto y juicio, ¿qué hace? Se hace el loco. Se hace el de la vista gorda, dice el texto. Él dice, de hecho hay una versión que dice, no le dio importancia. O sea, le están dando ahí y él no hace nada. No hace nada, ni siquiera llama, no vengan, interrumpan, no, nada, no hace nada, simplemente dejó eso. Dejó que maltrataran a Sóstenes. Y esto nos muestra que su juicio pues no era precisamente justo. ¿Sí? Ahora, es muy posible que esta represalia, particularmente con Sóstenes, haya sido porque ya había algún tipo de vinculación con el apóstol Pablo y con el Evangelio. Toda vez que el Espíritu Santo revela que Sóstenes llegó a ser un hermano y miembro de la iglesia de Corinto. O sea, Sóstenes llegó a ser miembro de esta iglesia, o sea que ya él como que venía conversando con Pablo, ya lo estaban relacionando con Pablo y por eso se desquitan con él. De hecho, en 1 Corintios, o sea, cuando Pablo le escribe una carta a la iglesia en los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, verso 1, mire cómo saluda a Pablo a la iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y ese es el mismo Sóstenes que estaba allá. O sea, que llegó a ser un hermano, llegó a ser un creyente. ¿Sí? Ahora, analicemos por un momento. Judíos calumniando por la doctrina, iracundos y violentos. Un gobernante indiferente ante la maldad. Una persona siendo maltratada públicamente y Pablo en el medio. Imagínense ese contexto. Las personas calumniando
violentos, el Estado injusto, no presta atención y Pablo ahí. Hermanos, esta es la realidad en la que vivimos. Y es la realidad en la que nos toca anunciar a Cristo y vivir para Cristo. O sea, es en medio de eso. Mire, vivimos en un contexto injusto, idolátrico, lleno de personas que no conocen a Dios y que no le temen. Un contexto del cual nosotros éramos parte, ahora estamos, pero no somos parte. Antes éramos parte. ¿Por qué? Porque estábamos ahí deleitándonos en nuestros pecados, en nuestras maldades, y donde por pura gracia nuestro Dios y Padre nos arrancó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros éramos parte de ese contexto. Ahora estamos en él, en ese contexto, pero no somos parte. Y no solo ese es el contexto, sino que seguirá empeorando. Seguirá empeorando. Hay un grupo de hermanos que enseñan o predican que esto irá mejorando. No, nosotros en la Escritura lo que vemos es que irá empeorando. Mire, Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos. Desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida. Y Pablo dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo así tiempos peligrosos? Algunos le meten misticismo, No, ¿qué son tiempos peligrosos? Porque, nótese esa palabra, ¿por qué serán peligrosos? Por las personas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, muchas veces nosotros nos sorprendemos del contexto en el que vivimos. Nosotros pensamos, pero ¿por qué tanta maldad? Pero es que mira esto, pero es que mira lo otro. No, es que eso es lo que la Escritura dice que va a haber. Bueno, lo antinatural sería que hubiera temor de Dios. Usted ve lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno, usted ve lo que hacen las personas, lo que hace... O sea, usted ve todo lo que pasa en el contexto cultural del mundo y hacia dónde va el mundo y cuál es el sistema de pensamiento del mundo. Y usted, al contrario, cuando hay, por ejemplo, un gobernante que menciona a Dios, usted se sorprende. Usted dice, caramba, mira, un gobernante que habla de Dios. O sea, eso es lo raro. ¿Sí? O sea, el contexto en el que vivimos es un contexto injusto, es un contexto impío, un contexto que no tiene temor de Dios. Y eso es lo que la Escritura dice que iba a pasar. O sea, la Escritura no se le pasó, a Dios no se le pasó eso, ¿no? Es que, ¿cómo así que está pasando todo eso? No, es que ese es el contexto en el que estamos. Ahora bien, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia? ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra? ¿Entrar a mediar para alcanzar la paz mundial? ¿Entrar a militar para que el gobierno terrenal sea más justo, como dicen los reconstruccionistas, por ejemplo? ¿Entrar a ayudar por la justicia social? Como hicieron muchas iglesias hace unos años, ir a marchar. Eso es lo que tenemos que hacer. O como hacen los movimientos ecuménicos. Hace poco estaban en un viaje el Papa, el arzobispo de Canterbury y los principales líderes evangélicos de la actualidad en una cruzada por la paz en el África. Eso es lo que necesita el África. Usted va a Haití, hay una guerra civil, entonces allá tiene que ir la iglesia a mediar para que estén en paz. Eso es lo que se necesita. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta al contexto, versículos 18 al 21. Miren, lo primero que hizo Pablo, según verso 18, fue quedarse más tiempo en Corinto. Miren,
Tremendo problema, Pablo en el medio, y cualquiera de nosotros hubiese salido corriendo de Corinto. O sea, me llevaron allá, mira lo que pasó, no, yo me voy, no, ¿qué pasó? Se quedó. Y se quedó seguramente no para hacer tiendas, se quedó en ese contexto injusto para continuar anunciando el Evangelio de Cristo y enseñando a los discípulos y fortaleciendo la iglesia. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, yo planté. ¿Quién plantó en Corinto? ¿Quién fue el que enseñó, el que evangelizó, el que discipuló, el que trabajó allí inicialmente? Pablo dice, yo planté. Se quedó ahí casi 2 años. Apolo regó. ¿Sí? Dicho sea de paso, la iglesia en Corinto tenía bendición de hermanos que servían. Ahí estaba Sóstenes, ahí estaba Crispo, Priscila y Aquila estuvieron por allí también un tiempo. Apolos estuvo un tiempo también. Una iglesia bendecida, miren todos los problemas que tenía. Entonces, no, esa iglesia donde están esos pastores bendecidos y tal, allá no hay problema. La iglesia del Señor Jesucristo, por causa no de Dios, ¿sí? Ni de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, o porque no nos haya dado su palabra suficiente. Es por causa de nuestro pecado. Pero ahí había bendición bastante en la iglesia en Corinto. Bueno, Pablo se quedó y siguió evangelizando. No, ven, vamos a hablar con Galión a ver qué podemos hacer por la paz aquí en Corinto. Hermanos, nunca vemos ni a Pablo ni a la iglesia de Cristo haciendo algo distinto que predicando el evangelio del Señor. Y esto es por una razón. Y esto tiene que quedar bien claro, hermanos. Los judíos, los gentiles, los gobernantes, Galión, los presidentes, los senadores, los policías, los caucasianos y cualquier otra persona, lo que necesita con más urgencia es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se necesita. Miren, la impiedad e injusticia que vemos a nuestro alrededor es producto del pecado. Es producto de la condición caída de los seres humanos. El mundo no va a mejorar con partidos políticos como hacen algunas iglesias, con justicia social, con movimientos ecuménicos. Los únicos cambios significativos que se pueden lograr, entre tanto que viene la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, es a través de la unidad y comunión que se logran en el Evangelio. Hermanos, no es que no sea posible que los hombres vivan en paz. Eso sí es posible. Pero eso solo es posible si Cristo el Señor gobierna sus corazones. Esa es la solución definitiva al problema del ser humano. Es por eso que las soluciones externas, cosméticas, no sirven. Hoy tenemos, muchos de nosotros incluso caemos en este tipo de cosas. Dígame aquí, ¿quién no es seguidor, por ejemplo, de personas como Agustín Laje? ¿Quién no es seguidor de los que hoy se hacen llamar del Partido Libertario, que es un partido político? Y uno dice, wow, mira cómo hablan, mira cómo van en contra de ciertas cosas que son principios de la ley moral, y uno se emociona y los sigue y los comparte. Bueno, usted nunca vio a la iglesia haciendo eso. Yo no quiero que me malinterprete, yo no digo que usted no puede ver algunos materiales, leer algo, pero hermanos, somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué deberíamos estar hablando? ¿Qué deberíamos estar anunciando? ¿En qué deberíamos estar profundizando? ¿En qué nos deberíamos estar fortaleciendo? ¿En qué conocimiento? En el conocimiento de la palabra del Señor. Hermano, ¿qué hacemos nosotros? Profundizando en los modelos filosóficos de los partidos políticos. Así respeten algunas de las cosas de la ley, porque tengan algo de gracia común. Pero los hombres no necesitan partidos políticos. Los hombres no necesitan una paz externa. Los hombres necesitan a Cristo reinando en sus corazones. Los hombres necesitan un nuevo corazón. Necesitan el Espíritu Santo morando en ellos. Mire, el pastor Paul Washer,
comentaba que en uno de sus viajes pudo ver una iglesia local con palestinos y judíos amándose y adorando a Dios en el mismo salón. Palestinos y judíos en un mismo salón, amándose en comunión, adorando al mismo Dios. Intente hacer eso. Intente meter a unos palestinos y a unos judíos en el mismo salón. Para que vea usted. Eso es imposible. Pero lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Es posible para Dios. De hecho, me llamó mucho la atención porque precisamente en un panel de preguntas y respuestas en donde estaba el pastor Paul Washer, alguien hizo una pregunta de ese estilo. ¿Y qué hacemos con el tema de la justicia social? ¿Cómo la iglesia puede participar de la justicia social? Y le digo una cosa. Al hermano Pablo, y estoy hablando de Paul Washer, no del apóstol Pablo, al hermano Pablo se le vio la molestia, pero no una molestia del todo pecaminosa, sino que se le vio la molestia en la pregunta y contestó diciendo: ¿usted sabe cuántas millones de personas existen en el mundo que no han oído el evangelio? Para que la iglesia venga a estar hablando de justicia social. Miren, sea quien sea, la necesidad principal y apremiante de los seres humanos es reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La principal necesidad del ser humano es el evangelio. Y ahí, en el evangelio, ahí todos tendrán verdadera unidad. Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Pero ¿cómo es posible que seamos uno? ¿Por un tratado de paz? No, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Solo en el evangelio puede haber verdadera unidad. Solo en el evangelio. Miren, en primer lugar, ante ese contexto, Pablo lo primero que hace es quedarse ahí y sigue predicando, y sigue enseñando. Y luego de eso, continúa con su labor predicando el evangelio. Él hace un viaje hacia Siria, va en compañía de Priscila y Aquila, que eran creyentes notables, o sea, eran creyentes que tenían un liderazgo importante, ya que en otra sección de la Escritura se nos dice que incluso hubo una iglesia local en su casa. Ellos tenían una iglesia local que se reunía en casa de ellos. Un paréntesis, hermanos, para explicar que Pablo tenía un voto nazareo. ¿Sí? Ahí en el texto lo dice y no quise pasar sin dar claridad de eso porque alguno dice, bueno, ¿y ese voto ahí? ¿Cómo así que Pablo tenía voto? ¿Cómo así que se había cortado el cabello porque tenía voto? ¿Qué significa? ¿Sí? Entonces, básicamente, hermano, Pablo tenía un voto nazareo. El voto nazareo, pues era un voto que se hacía con Dios y era comúnmente una promesa hecha a Dios para realizar algo específico o abstenerse de algo por un periodo de tiempo, ¿sí? Una vez que el voto finalizaba, pues la persona se cortaba el cabello y hacía una serie de sacrificios. Eso lo encontramos en Números capítulo 6, ¿sí? De hecho, todos los votos tenían un tiempo limitado, a excepción de algunos casos como Sansón o como Juan el Bautista, que fueron nazareos toda la vida. Pero es interesante, hermano, notar que solo aparece la parte de corte de cabello, mas no aparece los sacrificios que regularmente o que regulaban el voto y que se mencionan en el número 6. ¿Qué es lo que pasa? Que el voto o hacer votos delante del Señor es lícito. Se puede hacer un voto con el Señor, ¿sí? De hecho, en nuestra confesión de fe hay un capítulo en donde se menciona el tema de los votos lícitos. Una persona puede hacer un voto con el Señor, ¿sí? De hecho, cuando usted se casa, usted hace unos votos matrimoniales. Y hay algo interesante, y es que el voto solo es con Dios. Usted no puede hacer votos con los hombres. O sea que cuando usted se casa y hace votos matrimoniales, usted está haciendo votos es con Dios, de que usted va a respetar el pacto matrimonial. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía un voto. Dicen los estudiosos que es muy posible
que por todo lo que había pasado, todas las aflicciones que había tenido, pues había hecho un voto en agradecimiento, y que una vez que terminó ese voto, pues él procede con el tema del corte de cabello. Ahora, lo interesante es que, aunque el voto se mantiene y los votos son lícitos, ya la parte ceremonial que regulaba el voto ya no está. Pablo no hace los sacrificios que se mencionan allí, no hace nada de eso. ¿Por qué? Porque los sacrificios cesaron con el sacrificio perfecto de Cristo. Todos los sacrificios del antiguo pacto apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, una vez que Cristo es sacrificado, ya no hay más sacrificios animales ni nada de lo que veíamos en el antiguo pacto. Entonces los sacrificios no están, aunque el voto pues, sigue siendo lícito. Ahora, Pablo llega a Éfeso y continúa predicando y anunciando a Cristo. Miren que el patrón se repite, llega a Éfeso, nuevamente va a la sinagoga y nuevamente comienza ¿a qué? A predicar el evangelio. Hermanos, ni por un instante el apóstol fue movido en su misión en pro de cosa alguna, ni política, ni filosófica, ni cultural, ni social. Pablo sigue predicando el evangelio. El evangelio. No, que estamos en el contexto aquí, ¿qué predicamos? El evangelio. No, que estamos en China, ¿qué hacemos? El evangelio. No, que estamos en Venezuela, ¿qué hacemos? El evangelio. El mismo evangelio. ¿Qué necesitan los hombres? El evangelio. Sea el contexto que sea que mañana haya una constituyente y pase lo que tenga que pasar, sea lo que sea que el Señor permita, el evangelio. La iglesia tiene que seguir predicando el evangelio, tiene que seguir cumpliendo con su misión de anunciar al Cristo crucificado y resucitado para que los hombres puedan reconciliarse con Dios y sus pecados puedan ser perdonados. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Mire, Pablo llega a Corinto y ustedes saben que ya estudiamos, aparte de todo lo que hemos visto hoy, cuál era el contexto de Corinto. Un contexto idolátrico, lleno de dioses varios, de templos, de cuestiones. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 1? Que cómo llegó predicando o qué llegó predicando. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hoy tenemos cristianos, muchos, yo no digo que no sean cristianos, pero tenemos muchos cristianos metidos en estos cuentos apologéticos de economía, de política, gastándose por causas que perecen. Dones puestos al servicio de lo que no aprovecha. Eso pasa hoy. Pero Pablo dice, y este es, debo confesar, uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura, en 1 Corintios 2, verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Eso fue lo que me propuse. Yo fui allá a hablar y ¿qué hablé? Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿cómo así? O sea, que solamente el evangelio, no, pues Jesucristo y la aplicación de Jesucristo. O sea, no estamos hablando de que vamos a ser monotemáticos en cuanto al sacrificio en la cruz, sino que vamos a ser monotemáticos en Cristo y todo lo que implica Cristo y su obra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Bueno, cuando usted ve todos estos movimientos sociales, culturales, apologéticos, muchos de ellos son sabiduría humana. Pablo dijo, no, yo no llegué con nada de eso. ¿Sí? ¿Y por qué no llegué con nada de eso? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, usted puede hacer un movimiento, un partido, hablando sabiduría humana con las personas. Pero la única manera que usted tenga una iglesia de Cristo inconmovible
fuerte, es que esté fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. No importa que la iglesia que habla de política se esté llenando más, no importa que los movimientos ecuménicos estén repletos de personas. Esta iglesia, Iglesia Bautista Gracia Inefable, debe proponerse no saber cosa alguna en este mundo, en este contexto injusto, sino a Cristo y este crucificado. La Escritura revela que el ser humano no tiene un problema que requiera ciertos ajustes morales. El ser humano necesita un nuevo corazón. Necesita arrepentirse de sus maldades, necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Este es el mensaje que debemos predicar en este siglo malo. El único mensaje que vale la pena predicar y por el que vale la pena gastar. Pablo finalmente parte de Éfeso con la promesa de volver. Vamos a dar unas aplicaciones, ¿sí?, para nosotros, hermanos, para la iglesia del Señor, que la iglesia sea edificada y para que ponga por obra. En primer lugar, no importa lo que esté pasando en nuestro contexto. No importa. Debemos anunciar el Evangelio de Cristo tal y como nos ha sido dado. Podemos adaptar el Evangelio al contexto cultural, suavizar el Evangelio, porque es que hoy en día, si le decimos a los hombres que son pecadores, se van a ofender. Estemos en el contexto en donde estemos, ¿no? Que este es el contexto de la generación de cristal. Pues se romperá la generación de cristal, pero toca seguir predicando el mismo Evangelio. Porque es que antes los hombres no se ofendían cuando les decían, no, es más, si tú llegas diciendo que, por ejemplo, es que esta es la verdad, ya listo se ofenden. Porque es que hay muchas verdades hoy en día, ¿no? Ese es el contexto en el que vivimos. Tú tienes tu verdad y el otro tiene la verdad y todo el mundo tiene la verdad. ¿Sí? Un comentario que veía hace poco de alguien, no, pero es que ustedes hablan como si nada más ustedes tuvieran la verdad. Pero es que el Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad. ¿Y qué hacemos? Pues hay que creerle al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no importa lo que esté pasando en nuestro contexto. Hoy tenemos un contexto que gracias al Señor nos permite predicar abiertamente. Y si mañana no, y si comienza la persecución, y si comienzan a cerrar iglesias, y si declaran que decir aquí que la homosexualidad es un pecado, o que la eutanasia es un pecado, o que el aborto es un pecado, y prohíben eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir diciendo lo mismo. El Señor por su Espíritu nos dará la fortaleza que necesitamos para proclamar la verdad con valentía en medio de cualquier contexto, pero debemos anunciar el Evangelio tal y como nos ha sido dado, sin mácula, sin cambiarlo, sin suavizarlo, independientemente del contexto en donde estemos. Otra aplicación es que no debemos claudicar en nuestra fe y obediencia sin importar lo que ocurra en nuestro contexto. No debemos dar pie al pecado. Mire, si cuando los políticos dicen una cosa, usted es de los que va en primera fila a insultarlo, usted no es diferente al mundo. No, usted tiene que respetar las autoridades porque Dios ha dicho que hay que respetar las autoridades. Usted tiene que orar, ¿sí? Pero usted no puede, no es que mira lo que está pasando, entonces vamos a hacer disturbio, entonces vamos a hacer tal cosa, entonces vamos a hacer esto otro. Decía el pastor Castañeda cuando el tema de las marchas en años pasados, no, pues nos quedó chiquita la oración, decía él. Nos quedó chiquita la oración, que entonces ahora tenemos que entrar a hacer una serie de cosas. Usted nunca ve eso. Usted no ve en la Escritura. Cristianos marchando con católicos romanos, dizque para defender la vida y atacar el aborto. Cristianos marchando con católicos romanos, porque es que nos une la misma causa moral. Si los reformadores pudieran ver esta época y vieran lo que está pasando, hermanos, hemos perdido el norte. Y nosotros debemos seguir andando en el Espíritu, viviendo en obediencia, independientemente de lo que pase. Nada le da pie para el pecado. ¿Sí? No es que vivimos en una época en donde el contexto dice que tal práctica está permitida. Pero nosotros nos debemos a la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que dice cómo debemos vivir.
para la gloria del Señor. ¿Sí? No es que hoy en día culturalmente tal manera de vestir está permitida, pero para el Señor es inmoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a obedecer? Lo que decía el hermano, ¿no? Que hay cosas hoy normalizadas, ¿no? Dígame, ¿dónde está el pecado de que un noviazgo tenga relaciones prematrimoniales? Eso es normal, eso es lo normal. ¿Y qué dice el Señor? Que los que practican eso no heredarán el reino de Dios. Y entonces, ¿sí? Independientemente del contexto, no solamente debemos ministrar y anunciar el Evangelio, sino que debemos vivir conforme al Evangelio, independientemente del contexto. Que hay cosas que ya no son pecado hoy para el mundo. Tenemos que mirar qué dice Dios en su palabra y vivir a la luz de eso. Otra aplicación, y es que el creyente padecerá persecución por querer vivir piadosamente. Ya esto lo hemos dicho antes, pero quiero llamar su atención sobre algo. Y es que no dice que el creyente padecerá persecución. Y aquí quiero llamar su atención a un texto en 2 Timoteo 3:10. No dice que el creyente padecerá persecución solo por ser creyente. En el texto en 2 Timoteo capítulo 3, verso 10, y lo traigo a colación, porque alguno dirá, pero 2 Timoteo, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Pero es interesante porque Pablo menciona las persecuciones que sufrió, ¿sí? Entonces, 2 Timoteo 3, verso desde el 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y miren lo que dice, para los que dicen que hay una iglesia que pare de sufrir. Desde el nombre ya es antibíblico. Miren lo que dice el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es solo por ser creyente. Es que si usted se quiere santificar, usted va a padecer persecución. Si quiere vivir piadosamente, va a padecer. El pobre Sóstenes, que pues no es 100% claro si ya era un creyente o si apenas estaba en proceso de escuchar el Evangelio, pero ya lo estaban golpeando. O sea, no había empezado, ya le estaban dando. Tenemos un cristianismo muy cómodo de este lado del mundo, ¿no? No en todo lado. Y muchas veces esa comodidad hace que no dependamos tanto del Señor. A veces no es tan beneficiosa. Ahora, la siguiente aplicación es, hermano, lo que les decía, la injusticia es lo normal en un mundo caído. La injusticia es lo normal en un mundo caído. Cuando usted ve lo que pasa en el contexto, usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que saquen ese tipo de leyes? ¿Cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? No, es que eso es lo normal. Eso es lo normal en el contexto. Mire, piénsalo de esta manera. Si el mundo está formado en su mayoría por personas que no conocen ni temen a Dios, por personas no regeneradas, ¿qué esperaría usted? Más bien, agradezcamos el ministerio y la obra del Espíritu Santo, que no permiten que esto sea como Sodoma y Gomorra. Porque esa es una de las obras o operaciones del Espíritu Santo hoy en la era de la iglesia. Pero la Escritura dice que eso va a ser quitado. Y ahí es donde viene lo que la Escritura llama la gran tribulación. Pero que haya maldad en el mundo, eso es lo normal. Y la iglesia es luz. Es la luz ahí en medio de las tinieblas. Finalmente, la iglesia no debe perder su foco y misión. Hermanos, miren, yo no estoy diciendo aquí que usted, como creyente en el Señor Jesucristo, no pueda mostrar el amor de Dios hacia el prójimo, ayudar a los pobres, darle, digamos, donaciones, hacer cosas que muestren el amor de Dios. No es que no podamos hacer eso. Quiero ser muy claro. No es que en la iglesia dijeron que no le podemos dar a los pobres porque eso es justicia social. No.
Quiero aclarar, lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos enseñando aquí es que la iglesia no debe perder su foco, no debe perder su misión, porque eso es lo que ha pasado. Y de ahí es donde salen los movimientos ecuménicos, los movimientos paraeclesiales, cuando la iglesia pierde su foco, pierde su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El Señor Jesucristo lo dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Eso es lo que debería estar haciendo la iglesia. La iglesia es una comunidad de discípulos en Cristo que hace discípulos. Que va y anuncia las buenas nuevas del Señor Jesucristo a aquellos que están perdidos, que están condenados, que se van a ir al infierno. Anuncia las buenas noticias de que hay salvación, de que el Padre ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Anunciando a los hombres que de estas vanidades se arrepientan y se conviertan al Dios vivo. Esa es la labor de la iglesia. Esa es la labor de la iglesia. Y esa labor no se puede perder, no puede perderse ese foco, no puede perderse esa misión. Y nunca vemos en la Escritura, en todo el libro de Hechos que hemos estudiado, nunca vemos a la iglesia haciendo otra cosa, sino anunciando a Cristo, plantando iglesias, formando iglesias, fortaleciendo iglesias, enseñando doctrina, orando. Eso es lo que usted ve hacer a la iglesia. Hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias están haciendo otra cosa. Están haciendo otra cosa. En conclusión, hasta la restauración de todas las cosas, cuando se dé la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús, seguiremos en este contexto injusto e impío. Esa es la realidad. Pero debemos pedir por el poder, la unción del Espíritu Santo, para poder ministrar en este mundo y para poder andar en el camino del Señor.